En este video aprenderás cómo funcionan los impuestos en México, quién paga, quién no paga, de una manera muy sintetizada, pero que la verdad es que espero que te sea de mucha utilidad. Yo soy Santiago Martínez, soy contador egresado y en este canal brindo información acerca de la contaduría pública. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que se te notifique en cuanto se suba un nuevo video. Bien, cada país debe tener un cierto equilibrio en su economía. Para eso existen políticas fiscales que nos va a permitir establecer lineamientos para que se llegue a este objetivo. Una política fiscal establece diferentes reglas. Dos de ellas es la generación de ahorro por parte del Estado para poderle hacer frente a las necesidades de la población. Y otra de ellas es la recaudación de tributo en sus particulares en las empresas para el mismo objetivo. En México existen también políticas fiscales, pero también existe un fundamento principal en el artículo 31 de la Constitución Política de nuestro país, que es la ley suprema de este país, digamos, la ley de la que emanan las demás leyes, y que ahí viene en este artículo las obligaciones que tenemos todos los mexicanos como ciudadanos. Viene la obligación de mandar a los hijos a la escuela, una obligación relacionada con el servicio militar, y en la fracción cuarta viene la obligación de contribuir con el gasto público a la nación, en el municipio en el que residamos. Ahora, las contribuciones tienen principios que van a servir para que precisamente se logre una igualdad entre el pago de las contribuciones. Existe el principio de proporcionalidad que nos dice que vamos a pagar de acuerdo a nuestras posibilidades. Una persona que genera mayores ingresos va a tener o va a causar un mayor impuesto, va a pagar un mayor impuesto, a diferencia de una persona que genera menos ingresos. Una persona que no genera ingresos, pues evidentemente estará exenta del pago de algunas contribuciones. El principio de equidad nos dice que vamos a pagar de manera muy similar a las personas que se dediquen a algo muy parecido a nosotros. Por ejemplo, una persona que se dedica a prestar servicios como abogado, una persona que se dedica a prestar servicios como médico, como odontólogo, como contador, van a pagar de una manera muy similar, diferente a una persona que tal vez se dedica al arrendamiento, a rentar bienes inmuebles, diferente también a una persona que se dedica al comercio. Ahora, el principio de legalidad nos dice que cada contribución debe estar establecida en alguna ley. Va más allá también estos principios, pero de manera sintetizada, esto es lo que quiere decir cada principio. Las contribuciones tienen 4 elementos esenciales que la verdad es que yo les llamaría elementos clave para poder entender cuándo se paga, cuándo no se paga, etcétera. Estos elementos son el objeto, el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. El sujeto responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién va a pagar una contribución? El objeto es la razón por la cual se va a pagar una contribución. Te voy a poner un ejemplo. Si en la ley dice se va a contribuir con el gasto a las personas que se dediquen a la venta de motocicletas en plataformas digitales. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. Bueno, pues el sujeto, ¿quién sería? La persona que está haciendo esta actividad, realizando la actividad. Y el objeto, ¿cuál es? La razón por la cual se va a pagar la contribución. La razón es la venta de estos artículos, en este caso las motocicletas. Y la base es la cantidad a la cual se le va a aplicar una tasa de retención para que nos dé como resultado el impuesto a pagar. La tasa o la tarifa es precisamente este porcentaje que se le va a aplicar a la base para determinar el impuesto. Va a ser diferente para cada contribuyente, para cada tipo de persona, de acuerdo a lo que realice, va a cambiar la tasa o la tarifa. Entonces las contribuciones a su vez se dividen en 4 principales contribuciones. Estas contribuciones están fundamentadas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Los impuestos, las aportaciones en seguridad social, las contribuciones por derecho, las contribuciones por mejora y obra pública. En este video nos ocuparemos de los impuestos, que es parte de las contribuciones. Y bueno, ¿quiénes son los contribuyentes? ¿Quiénes son las personas encargadas de pagar los impuestos? Bueno, pues se dividen principalmente en 2 secciones, las personas físicas y las personas morales.
Seguramente has escuchado estos términos. Una persona física es una persona como tú, una persona como yo, que se dedica, que tiene derechos y obligaciones, pero que a su vez cada persona física puede tener actividades diferentes. Por ejemplo, una persona física que percibe un sueldo o un salario de un empleador eh, tiene un tratamiento diferente a una persona física que tiene una actividad empresarial. Existen las personas físicas que son personas físicas con actividades de arrendamiento, personas físicas que perciben ingresos por intereses, personas físicas que son extranjeras pero que tienen actividades dentro del país, personas físicas que enajenan bienes. Y las personas morales comúnmente las conocemos como las empresas, como las sociedades. Una sociedad civil, una sociedad anónima, una sociedad financiera son ejemplos de personas morales. Bien, ahora, ¿quién se encarga de la recaudación de los impuestos, de la administración de los impuestos? Bueno, pues es una Secretaría de Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a su vez tiene otras funciones que se las delega a otros organismos. Por ejemplo, dentro de esta Secretaría encontramos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y otras tantas más, y encontramos el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que precisamente se encarga particularmente de recaudar los impuestos, de precisamente tener este contacto con el contribuyente. Cuando, por ejemplo, tenemos alguna duda con alguna legislación, también podemos recurrir al SAT para solicitar una aclaración. Bien, ¿cuáles son los impuestos que existen en México? Existen varios impuestos. De los principales y que normalmente escuchamos más seguido, pues son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, el IEPS, que van a gravar cosas distintas. El ISR se encarga de gravar ingresos, todos los ingresos que nosotros recibamos en bienes, en efectivo, en servicios, van a grabar ISR. Diferente también al impuesto al valor agregado, que se encarga de actos o actividades o consumo. Se encarga de gravar enajenación de bienes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, eh, arrendamiento, en este caso, también de la prestación de servicios, pero que básicamente el IVA lo va a pagar el consumidor. Por ejemplo, si yo soy una persona que se dedica a prestar servicios como odontólogo, por ejemplo, si estoy registrado en Hacienda, tengo la obligación de retenerle el impuesto al valor agregado a la persona, cobrarle, más bien trasladárselo, perdón, al cliente. Yo le cobro el IVA a la persona, pero yo ese IVA no me lo quedo yo, sino que tengo la obligación de pagárselo a la autoridad. Y yo, como odontólogo, por ejemplo, si fuera un odontólogo, tengo también cuando yo realizo actos, cuando yo compro, cuando yo consumo, pago un IVA. Entonces cobro IVA y también pago un IVA. Y en este impuesto pues se establecen reglas para poder determinar una proporcionalidad. Y el IEPS, que va a grabar, es un impuesto especial para productos muy específicos como el cigarro, el alcohol y algunos productos alimenticios. Y me gustaría cerrar mencionándote que existen regímenes fiscales. Los regímenes fiscales vienen dentro del impuesto sobre la renta, de la ley de ISR. Bueno, antes de mencionarte esto, te menciono que cada impuesto tiene una ley en particular. El ISR tiene una ley, la ley, así se le llama, ley de ISR. El IVA tiene la ley, tiene una ley, está fundamentado este impuesto en la ley de IVA, el IEPS en la ley de IEPS, y a su vez tienen reglamentos que se van a encargar de apoyar a las leyes fiscales cuando no haya cuando se requiera un estudio más particular o cuando no esté definido en la ley algún concepto. Bueno, dentro de la ley de ISR, para cerrar, existen regímenes fiscales, existen capítulos, existe un capítulo para las personas morales y otro para las personas físicas. Las personas físicas tienen regímenes en el cual se van a agrupar de acuerdo a la actividad. Existe el régimen de sueldos y salarios para las personas que tienen este tipo de actividad, las personas físicas que tienen actividades empresariales, que son actividades comerciales, como la venta de artículos en algún lugar físico o incluso en las plataformas digitales. El régimen de incorporación fiscal, que es para las personas que no tienen un título profesional y que se van incorporando al sistema tributario
de México y que, bueno, otorga ciertos beneficios, pueda tener facilidades de pagar los impuestos ya que va iniciando. Existe el régimen de las personas físicas que reciben ingresos por enajenación de bienes, por intereses y otros más. La persona física puede elegir en qué régimen puede tributar siempre y cuando cumpla con los requisitos de cada régimen. Por ejemplo, una persona que se dedica al comercio y que va iniciando puede elegir entre si le conviene una actividad comercial o tal vez le conviene el régimen de incorporación fiscal, pero ya depende de cada contribuyente y de acuerdo a sus necesidades. La verdad es que cada concepto de este video requiere un estudio más particular, sin embargo, conociendo de una manera sintetizada cómo funcionan los impuestos, mayor será nuestro entendimiento en temas particulares. Comparte esta información con quien creas que le pueda servir, dale like si te ha gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.